Olvidar nombres, citas, dónde se dejan las llaves o lo que se iba a decir puede generar angustia y dudas sobre la salud mental. Cuando la pérdida de memoria es frecuente, interfiere con actividades diarias o se acompaña de desorientación, cambios de comportamiento o dificultad para comunicarse, es importante buscar valoración médica. Hablar de la pérdida de la memoria permite reconocer señales de alerta, eliminar miedos y promover el autocuidado. Una atención oportuna junto a hábitos saludables puede marcar la diferencia en la calidad de vida y en la salud del cerebro. Descubra cómo lograrlo en la cita médica de Hoy en Los Doctores con Mariela Montero. Hola, ¿qué tal? Feliz martes. Qué gusto tenerlo acá con nosotros en Los Doctores. Hoy estamos aquí conmigo, Mariela Montero. Vamos a hablar precisamente de un tema que ustedes veían acá en la nota introductoria. Y es que yo no sé si a usted le ha pasado eso de que de pronto usted llega al cuarto y iba por algo, pero usted se le olvida a qué iba. O de pronto usted anda buscando las llaves o algún documento importante que guardó en algún momento y de ese momento lo olvida por completo. Y entonces empiezan estas dudas que uno tiene, bueno, es normal, es una pérdida repentina, temporal, es parte de un proceso que yo estoy viviendo a nivel de con mi cerebro, de mi inteligencia. Bueno, vamos a analizar precisamente hoy ese tema y para eso vamos a conocer al especialista del día. Mariela Alpizar es neuropsicóloga clínica especialista en adultos mayores, particularmente en personas con deterioro cognitivo. La doctora Alpizar está graduada de neuropsicología de la UNIBE y tiene un posgrado de esta misma especialidad en la Universidad Favaloro en Argentina. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Alzheimer y de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos. Bueno, y como ustedes vieron, Doc, hoy estamos entre Marielas. Qué gusto tenerla acá. Ay, un placer, Mariela. Nuevamente estar acá, para mí es un placer realmente poder aprovechar este espacio que sabemos que es de tanto valor para todas las personas que nos escuchan. Doc, yo lo decía al inicio y creo que es algo común. Uno de pronto en el día a día, en la rutina, tiene momentos donde pierde la noción, la memoria. A veces es un lapso más cortito, a veces del todo uno no recuerda por un largo plazo algo, un hecho puntual, y empieza esta pregunta: ¿dónde radica o qué es lo que hace que haya una pérdida de memoria? ¿Y cuándo esa pérdida de memoria es algo o que uno puede identificar como algo cotidiano y cuándo ya empieza a dar señales de que algo más está ocurriendo? Ok. La memoria es muy interesante porque, vamos a ver, nosotros cuando hablamos de pérdida de memoria, usualmente lo asociamos a procesos patológicos. Y no siempre, patológicos quiere decir enfermedad, y no siempre es así. A veces hay dificultades de memoria o fallas en diferentes procesos de memoria, porque la memoria también, nosotros a veces pensamos que es como un bloque, o sea, que funciona como un bloque o que es como si tuviéramos una foto, y realmente no es así. Hay hay diferentes áreas de nuestro cerebro que trabajan, neuronas que se conectan entre sí a través de redes neuronales, que trabajan para procesar toda esa información y de esa manera recordar, digamos, en este caso, algo que necesitamos. Ahora, ¿qué es importante saber? ¿Cuándo? Y vamos a hablar ahora un poquito para comprender cómo funciona la memoria, porque eso también es importante. Muchas veces también cuando nos sucede esto, que perdemos algo o que de repente estamos haciendo varias cosas a la vez, no recordamos, también la memoria trabaja de la mano de la atención. Entonces, muchas veces también es un tema de atención. La atención focalizada es sumamente importante para este primer proceso que se llama la adquisición de nueva información, que esto luego se almacena en el hipocampo, que es el centro principal de procesamiento de la memoria, y luego recuperamos esa información. Esos son como los tres, digamos a grandes rasgos, y explicándolo de una manera simple, esos son como los tres principales procesos a nivel de memoria. Pero ¿qué pasa? Este proceso de adquirir y consolidar información viene de la mano de la atención focalizada. Entonces, muchas veces estamos haciendo varias cosas a la vez y realmente no ponemos atención a la hora de ejecutar una acción, y por eso muchas veces también se dan como estas dificultades o sentimos que es pérdida de memoria y tal vez no sea tan así. Cuando usted habla, doctora, tal vez para irlo como desgranando el tema,
Uno tiene esta imagen, de pronto que en las fábulas a uno le ponen, bueno, que cuando uno recuerda algo va como este muñequito y tiene como una gavetita y ahí va toda la memoria. Eso no ocurre en la vida real, es como si el cerebro tuviera muchísimos compartimentos, como un gran registro en diferentes áreas, que es donde va guardando esta información. Claro, de hecho hay diferentes áreas, digamos, por ejemplo, el lóbulo frontal, donde tenemos la corteza prefrontal. De ahí, por ejemplo, es una área sumamente importante para los procesos de atención y las funciones ejecutivas, que son áreas, digamos, cognitivas que también tienen un impacto a nivel de los procesos de memoria. Luego también la amígdala, que ya lo hemos hablado en programas anteriores, la amígdala, que es un área del cerebro como del tamaño de una almendrita, que tiene toda esa carga emocional, que es sumamente importante para registrar cuando nosotros, usualmente, que ahí es donde hablamos de la memoria emocional también, cuando hay un evento que tiene una carga emocional importante, se liberan ciertos neurotransmisores que van, y esto viene de la mano del hipocampo, que es ese centro de procesamiento de la memoria, que nos va a ayudar a guardar o a consolidar esa información y darle un significado. Y luego eso se almacena en diferentes áreas de la corteza cerebral. Entonces sí, claro, son diferentes estructuras cerebrales y diferentes circuitos que participan en estos procesos. Ahora, también hablamos de tipos de memoria. A veces hablamos de la memoria a corto plazo, ¿verdad? La memoria a corto plazo es una memoria sumamente que dura segundos o minutos, que tiene una capacidad limitada. Pero hay una memoria que es muy importante, que es la memoria de trabajo, que más que una memoria a corto plazo, es una memoria para el corto plazo, que es, por ejemplo, cuando nosotros se da esta gestión de la información en el momento, que por ejemplo es cuando estamos, estamos haciendo un pago en la computadora. Entonces, o en el teléfono. Entonces, de repente necesitamos cambiar entre apps o cambiar entre pantallas y aprendernos un número de cuenta, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esta memoria de trabajo es la memoria que nosotros utilizamos o necesitamos en ese momento para ejecutar esta acción, pero ya después probablemente no nos acordemos de ese número de cuenta. ¿Por qué? Porque ya mi cerebro ya no necesita registrar tanta información. Sin embargo, luego viene la memoria a largo plazo, que aquí es donde hablamos de estas gavetas, ¿verdad? Que es la memoria, y esto tal vez es un poquito técnico, pero es importante entender también que va más allá de, digamos, un cajón, por decirlo así. Entonces, la memoria explícita o declarativa es esta memoria que recuperamos tal vez de una manera más consciente, que se divide en hechos del día a día, ¿verdad? O eventos que han sido parte de nuestra vida, y la memoria también a nivel de conocimiento general. Y después la memoria que es implícita, que realmente no necesitamos como ese recuerdo, digamos, o ese esfuerzo tan consciente, que se llama la memoria procedural, que se relaciona más a, por ejemplo, movimientos motores o movimientos aprendidos, como andar en bicicleta, amarrarse los cordones, manejar, ¿verdad? Que realmente son como más automáticas. Que ya están dentro de la persona. Que ya están integrados. Doctora, cuando usted habla, bueno, de estos diferentes tipos de memoria, en términos generales, yo puedo conscientemente ejercitar, si se quiere de alguna forma, el músculo de la memoria. Y hay alimentos, por ejemplo, que yo pueda a lo largo de la vida ir incorporando y que esto me ayude de alguna forma a ejercitar ese músculo de la memoria. Alimentos, digamos, para mí, yo hablo de nutrir nuestro cerebro, más que alimentar o más que cualquier dieta. Hay ciertos alimentos que sabemos que son claves, como por ejemplo los alimentos que contienen vitamina B12, que es sumamente importante, porque es parte del recubrimiento de los axones de las neuronas, entonces nos ayuda a que la velocidad de procesamiento de la información se sostenga. El omega 3, ¿verdad? Que sabemos que está en el salmón, en todas las grasas saludables, que son parte de la neurona. Entonces hacen que ese metabolismo a nivel neuronal sea mucho más eficiente. Claro que hay muchos alimentos, por supuesto que también los granos, todos los antioxidantes, y de esta manera nosotros nutrimos nuestro cerebro porque también hablamos de un metabolismo cerebral que es muy importante. Y es que se lo pregunto, Doc, porque precisamente hay algunas informaciones que circulan en redes sociales, algunas recomendaciones, y nos encontramos un video donde hay unos batidos y que dicen, el título del video básicamente es, este batido le puede ayudar a usted a trabajar o a mejorar su memoria. Bueno, queremos reproducirlo en compañía de la doctora para que usted lo vea y nos cuente si realmente este video que vamos a ver puede servir o no para la memoria. Voy a pedirle a mis compañeros que nos ayuden con el video.
Bueno, estamos teniendo problemas con el audio, entonces ahí están colocando banano. Con chía, le pusieron en el batido, tiene banano, chía. Van ahí aplicándola. Y la idea acá, doctora, es también analizar lo que contiene. Aquí le están agregando, si no me equivoco, es como una cucharadita de café. Y creo que ya, bueno, ahí nada más repasamos los ingredientes. Tiene como una especie de leche donde agregan el café, el banano, la cucharadita de chía y vemos ya que están haciendo la mezcla. Esa receta, ese batido, ¿puede funcionar para la memoria? Vamos a ver, más allá de funcionar, creo que es importante ver qué estamos poniendo ahí, ¿verdad? Por supuesto que no sé si esa leche puede ser leche de soya, leche o un lácteo, puede ser el banano también, sabemos que es alto y rico en potasio, la chía también que está dentro de estas, digamos, semillas que también son sumamente importantes para el funcionamiento cerebral. El café, que bien que mal es un estimulante. El café, sobre todo cuando es café negro, café puro, es cuando funciona un poquito mejor. Ahí lo agregan en polvo. Parece instantáneo. Ahí más bien, exactamente. Entonces vamos a ver, realmente un café instantáneo puede ser un café muy procesado. Entonces, por eso, más allá del combo, como decir en el batido, que tanto nos vaya a aportar o no, es qué tantos alimentos altos en azúcar, porque si esa leche tiene mucho azúcar, entonces no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque el azúcar afecta, digamos, toda la parte metabólica. También sabemos que los alimentos ultraprocesados tienen un impacto directo en la inflamación cerebral. Los alimentos altos en azúcares, los alimentos altos en sal, los alimentos en grasas saturadas van a producir inflamación, que la inflamación nos va a llevar a un deterioro, ¿verdad? Entonces, realmente creo que entre el alimento sea más orgánico, más puro, más real, va a ser más importante, digamos, y va a aportar más a la nutrición. La chía, por ejemplo, que le agregan, es un alimento que puede ayudar a la memoria. Sí, también, sí. O sea, creo que todos los alimentos, de alguna manera, la chía está dentro de estos alimentos que se consideran como semillas, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de las semillas, lo que sabemos, por ejemplo, es la nuez, más que la chía. Pero sí, la chía puede ayudar también con la fibra, y entonces ahí hablamos del eje intestino-cerebro, que es tan importante, ¿verdad? Porque hay una conexión en doble vía que nos va a ayudar, pues obviamente, a que entre mi intestino más sano esté, mi cerebro también más sano va a estar. Pero realmente, como le digo, más bien depende de la calidad de los alimentos y de este tipo de alimentos en particular, que son omega 3, granos, fibras, vitamina B12, todo lo que son los verdes, todos los frutas vegetales dentro de este mundo de los antioxidantes, que son los que realmente me van a aportar. Bueno, muy interesante, y también motivarlos a decirles que estamos hoy con la doctora Mariela Alpizar, conversando precisamente sobre el tema de la memoria, cómo se pierde la memoria, cuándo ya hay señales de alerta. Entonces, avisarles desde ya a que más adelante vamos a estar con el consultorio para que usted nos haga llegar todas las preguntas, y aquí la especialista va a estar atendiendo todas esas dudas que usted tenga sobre este tema particular que estamos conversando hoy acá en Los Doctores. Hablábamos al inicio, doctora, precisamente de cómo funciona el proceso de la memoria. ¿Es normal que a medida que yo voy en mi proceso de envejecimiento, la memoria empiece a fallar o empiece yo a tener pérdida progresiva de la memoria? Ok. El cerebro, vamos a ver, en el proceso de desarrollo cerebral, nuestro cerebro usualmente decimos que se completa a nivel de su desarrollo aproximadamente a los 25 años. A los 30, 35 empiezan a haber cambios que pueden asociarse, digamos, propiamente, tanto a nivel macro como micro, a estos cambios en las diferentes áreas o estructuras de nuestro cerebro, que sí pueden tener, digamos, cambios en las habilidades cognitivas, como lo es la memoria, como lo son los procesos de atención, el lenguaje. Entonces sí, pueden haber cambios relacionados al proceso de envejecimiento. Sin embargo, y aquí hay algo que es un mito y es súper importante aclararlo, envejecimiento no es sinónimo de demencia.
no toda persona que envejece va a desarrollar un deterioro cognitivo o una demencia que usualmente o muchas veces la asociamos a la pérdida de memoria. Pero entonces sí es cierto que después de los 35 años podría yo ser más propenso a que este proceso de pérdida de memoria empiece a darse en la persona. Sí, pero no necesariamente tanto es una pérdida de memoria. Por ejemplo, la memoria de trabajo se afecta un poquito más. ¿Por qué? Porque está relacionada al lóbulo frontal. Entonces puede ser que yo tenga un poquito mayores dificultades a la hora de ejecutar una acción o a la hora de sostener esa información. Puede ser que me tome más tiempo en aprender. Recordemos que dentro de los procesos de memoria, el proceso de aprendizaje es uno de esos que son importantísimos. Entonces, no necesariamente es que yo no puedo aprender cosas nuevas, no, jamás. Claro, uno tiene la capacidad hasta los 90 años, si cognitivamente tus áreas, digamos, a nivel estructural están bien. Sin embargo, sí nos va a tomar más tiempo aprender más por estos cambios que se dan a nivel de toda la parte digamos, de la neurobiología de nuestro cerebro. ¿Y es cierto que las mujeres somos más propensas a que tengamos estos procesos de pérdida de memoria o de que se nos afecten las áreas del cerebro que están vinculadas a la recuperación de los recuerdos? Sí, vamos a ver, en la mujer pasa algo muy interesante, sobre todo a partir de los 35 años, que es que con los cambios hormonales, y también pasa en el embarazo y pasa en la pubertad, solo que son diferentes los mecanismos. De hecho, cuando hablamos de la etapa de la perimenopausia y menopausia, hablamos que es una transición neuroendocrina. Entonces se da como una remodelación de nuestro cerebro y particularmente el estradiol, que es sumamente importante para el metabolismo cerebral, se afecta, digamos, las áreas de nuestro cerebro que hablamos anteriormente, el hipocampo, la corteza prefrontal, donde están estos receptores de estrógenos, que ya no hay la misma cantidad de estrógenos, porque si bien muchas veces lo asociamos la menopausia con la fertilidad, va mucho más allá. El estrógeno, especialmente el estradiol, la progesterona, son antiinflamatorios, son neuroprotectores. Entonces, cuando se dan estos cambios, de hecho hay una etapa en la perimenopausia que le decimos como la zona del caos. Y realmente en esta zona del caos disminuye aproximadamente el metabolismo de nuestro cerebro, o sea, la energía que tenemos hasta en un 30%. Y no solo eso, aproximadamente el 60% de las mujeres en esta etapa pasan por lo que llamamos la niebla mental o el brain fog, que es particularmente, nos cuesta más mantener el hilo de la conversación, se nos dificulta lo que llamamos la memoria prospectiva, que es esa memoria que tenemos como para recordar situaciones a futuro, como por ejemplo, hoy estamos a las 10 de la mañana en los doctores y a las 3 de la tarde tengo una cita y a las 6 de la tarde tengo que recoger a mi hija. Esa es la memoria prospectiva. ¿Cómo se llama el fenómeno, doctora? Niebla mental. Niebla mental. Ajá, exactamente, que puede suceder también en otras, digamos, puede suceder también, lo vimos con el COVID, lo vemos también en personas que están pasando por procesos de quimioterapia, porque se produce una inflamación, entonces se afectan estos. En este caso es particularmente por el cambio hormonal. Ahora hablábamos, doctora, y a ver cómo está mi memoria de aquellos alimentos que nos ayudan a recordar o a tener mejor memoria. Usted hablaba del omega 3, de algunos vegetales y de todo lo que tiene que ver con este grupo verde de alimentos. Pero ¿qué pasa con los ejercicios? Yo puedo, digamos, conscientemente a través de los ejercicios ejercitar mi músculo de la memoria. Y hablemos de ejercicio físico, ¿verdad? Vamos a ver, cuando hablamos de ejercicio físico y bueno, ejercicios también mentales, ¿qué pasa? Y ahorita que estamos viendo un video, hablemos un poquito entonces más bien de estos ejercicios mentales. Todo lo que implique un reto para mi cerebro, el aprender algo nuevo, siempre va a ser, y si eso adicionalmente me motiva y me gusta, ahí tenemos el componente emocional, siempre va a ser una de las reglas de oro a la hora de estimulación o rehabilitación cognitiva. ¿Qué le parece, doctora, si entonces analizamos dentro de esto que usted nos está contando otro video que también la gente comparte en redes sociales de un ejercicio que dice el video nos ayuda a ejercitar la memoria? Veamos el video y tal vez aquí la especialista nos da la recomendación si funciona o no funciona el ejercicio. Estos ejercicios son muy sencillos. Por ejemplo, interpreta la hora. En lugar de que en tu reloj esté en formato digital, ponlo en formato análogo. De esa manera, nuestro cerebro hará un mayor esfuerzo en pensar los números. Otro punto importante es leer, y no nada más en voz baja, sino en voz alta.
necesitas tener una buena lectura comprensiva. Así reconocerás de forma auditiva las palabras y potenciarás el significado del texto. Otro punto importante es escribir a mano. Ya con los teléfonos y con las agendas electrónicas dejamos de escribir. Si lo haces, te ayudará en la organización y en el proceso de aprendizaje y de recordar las cosas. Es un ejercicio de atención al 100%. Otro punto importante es estimular tus sentidos, el oler las cosas. Esa es una memoria olfativa. De hecho, hay ciertos estudios que se han realizado que un adulto mayor va a recordar el 1% lo que toca, el 2% lo que oye, el 5% lo que ve y el 35% lo que huele. Así que acércate a esos olores que te gustan. Otro tipo de ejercicio es, en un bote mete varias monedas, introduce la mano y trata de averiguar qué tipo de moneda es. Otro punto importante, trabaja con tu mano no dominante. Si eres diestro, utiliza la zurda para lavarte los dientes, para escribir algo, aunque te cueste trabajo. Puedes utilizar los cubiertos para comer, cepillarte el pelo, ponerte el reloj en la otra mano. Estos pequeños cambios hacen que las células de tu cerebro trabajen, se adaptan y se comunican entre sí. Santa doctora, porque estamos viendo que son actividades quizá muy simples. Podemos ir analizando una por una. La primera que ellos señalaban era esto tan simple como cambiar de digital a analógico. ¿Eso funciona? Sí, de alguna manera sí funciona porque nos saca un poco de ese análisis automático que a veces hacemos, ¿verdad? A veces nada más vemos la hora. Entonces, digamos, el que se produzcan estos cambios estimula ese reto que hablamos anteriormente. Ahora, ¿por qué el reto? ¿Por qué? Porque las neuronas, hay un término que se llama potenciación a largo plazo, que dice que las neuronas que se conectan y se mantienen y se da una sinapsis, digamos, de una manera más repetitiva, ¿verdad? Se hace más fuerte esa conexión neuronal. Entonces, las neuronas que se activan unidas se mantienen unidas. ¿Y qué pasa? Que de repente nosotros hay procesos de aprendizaje o situaciones que aprendemos que ya las tenemos como muy cableadas. Pero también es importante modificar y estimular otras áreas de nuestro cerebro que usualmente no estimulamos, que es lo que se observa en esos ejercicios. Bueno, vamos poniendo el cheque. Entonces, el cambiar el reloj es un buen ejercicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que ellos mencionan, que es muy interesante, de la lectura en voz alta y por qué eso podría eventualmente ayudarme con la memoria? Y lo otro que hablan, que es el tema de escribir, que hoy con la tecnología digital, pues es algo que cada vez hacemos menos. Es importante leer en voz alta y escribir a mano. De lo más importante. La lectura y la escritura, la lectoescritura son procesos sumamente complejos y sumamente importantes para nuestro cerebro que cada vez los hacemos menos. Entonces, la lectura, por supuesto que implica los procesos de atención, la atención sostenida, el ir leyendo, el ir decodificando esa información. Activamos lo que se llama el almacén semántico, que es donde tenemos también el significado para darle un contexto. Entonces, realmente son muchos procesos complejos que nosotros lo vemos muy simple y que realmente en esa simpleza es donde realmente sí podemos encontrar una actividad que active y estimule nuestro cerebro. Para mí la lectura y la escritura son dos de las actividades que ojalá las logremos preservar hasta el último momento y las estimulemos también desde que estamos en etapas tempranas. Y algo tal vez breve, doctora, nada más para irnos al corte comercial, con el tema del olfato. ¿Por qué el oler? Incluso, no sé, a uno le pasa que de pronto huele una colonia y eso lo lleva a un momento tal vez que ya uno ni siquiera tenía tan consciente. ¿Por qué el olor nos activa la memoria? Realmente todos los sentidos van a tener un impacto directo también y van a permitir que nosotros grabemos mejor la información. El olfato está directamente ligado también al hipocampo, que es el centro de procesamiento de la memoria. Y por eso, no solo nosotros cuando leemos vamos a grabar más esa información de ese olor, sino que también la pérdida del olfato, y esta es una señal de alerta, puede ser una señal de alerta para una afectación de algún área de nuestro cerebro relacionado con la memoria. Bueno, muy interesante. Estamos acá con la doctora Mariela Alpizar hablando sobre la pérdida de la memoria. No se vaya, vamos a ir a un corte comercial, pero ya casi volvemos. Son las 10:26 de la mañana, estamos acá en Los Doctores conversando sobre la pérdida de la memoria y a partir de este momento contarle que ya tenemos abierto el consultorio, estamos con la doctora Mariela Alpizar y ella nos va a estar ayudando
a despejar todas esas dudas que usted tiene sobre este tema tan importante. Y doctora, empiezo porque tenemos una gran cantidad de consultas. Empiezo con las de WhatsApp. Recuerde que también tiene llamada telefónica y que también nos puede dejar sus mensajes a través del Facebook de Teletica. Pero empiezo con esas que nos han estado llegando a través de la plataforma de WhatsApp. Dice doña Jessica Quiroz, que tiene 43 años y que tiene una vida bastante estresante, un poco estresante. Dice que cuida a 3 niños con condiciones especiales y que ya empieza a notar un poco de pérdida de memoria, que empezó a tomar omega 3, que le está ayudando, pero ella dice que sí es normal que con esta vida estresada que ella dice que tiene y esta carga que tiene con esos 3 niños, puede ser normal la pérdida de memoria. Claro, aquí podemos hablar de la sobrecarga mental, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la sobrecarga mental? Llega un momento en que nuestro cerebro se agota. Y esto, dentro de los procesos que se afectan también están los procesos de memoria. El cortisol, ¿verdad? Que hemos escuchado hablar mucho del cortisol, que es esta hormona que se libera ante las situaciones que hay un mayor nivel de estrés, tiene un impacto directo en el hipocampo. De hecho, afecta la neurogénesis del hipocampo. La neurogénesis es cuando se desarrollan o cuando se dan nuevas neuronas en el hipocampo y afecta también los procesos de memoria en sí. Entonces, por un lado, el cortisol también se eleva cuando bajan los estrógenos. 43 años, no necesariamente tal vez está en la etapa de la menopausia, pero sí puede estar en la perimenopausia y es una etapa que siempre hay que revisar también los temas hormonales, de la mano de esta sobrecarga que se da, por supuesto, tal vez con 3 niños, ¿verdad? Sabemos el tiempo y la dedicación que requieren. El sueño también puede afectar, la alimentación, pero sobre todo esta sobrecarga, que ¿qué quiere decir? Que inclusive nuestro cerebro, tal vez a nivel hormonal, está, digamos, trabajando de más y adicionalmente nos sobrecargamos de todo de todas estas que muchas veces son situaciones de vida que nos tocan enfrentar, ¿verdad? Pero de alguna manera sí van a afectar nuestros procesos de memoria. Además del omega 3 que dice que toma, recomendación que tener libres algunos espacios o darse algunos tiempos. Sí, vamos a ver, primero priorizar, ¿verdad? Priorizar, yo sé que a veces priorizar suena como, bueno, sí, pero de aquí de todo esto, ¿cómo lo hago? Porque todo es prioridad. Pero bueno, realmente es importante priorizar, es importante pedir ayuda, es importante el autocuidado, dedicarnos tiempo para nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitamos también que esa sobrecarga disminuya. Y por supuesto, el sueño, el ejercicio y la hidratación y la alimentación que hablamos ahora, siempre van a ser pilares que nos van a ayudar. Vamos con una llamada telefónica. Tenemos a un caballero en línea, don Juan Carlos. ¿Qué tal? Bienvenido a Los Doctores. Hola, muy buenos días. Saludos para las dos. Quisiera hacerle una consulta. Claro, adelante. Hace 3 meses me dieron 3 muertes súbitas y un infarto. Desde ese momento, yo siempre he tenido una memoria excelente, pero desde ese momento a mí me ha fallado bastante la memoria, olvido las cosas, olvido los nombres. Ahora la doctora dijo algo de los números de teléfono, del código que le da uno el teléfono. Yo tengo que apuntarlo porque no puedo. No me da la cabeza en ese momento. ¿Puede ser que eso me haya afectado en algo? Gracias por la consulta, don Juan Carlos. Estos casos, muchas gracias. Estos casos son en los que uno dice, estos eventos o se han dado cambios que antes no se daban previo a este evento. Entonces es algo que hay que ponerle atención y es algo que revisar. Entonces en este caso yo lo que le recomendaría es que vaya y consulte con el médico, porque sí es importante, sobre todo cuando hablamos de algún infarto. Sabemos que hay una relación también con el tema vascular, ¿verdad? Y por ejemplo las cardiopatías de hecho son un factor de riesgo también para los deterioros a nivel de origen vascular. No necesariamente quiere decir que se haya dado alguna situación así, pero es importante revisar. Entonces, digamos, yo sí le recomendaría, puede ser que sea algo transitorio, previo también o postoperatorio, que esté en un proceso de recuperación, pero siempre es importante revisar, porque si son cambios que se dieron post un evento, es importante entender cuál es el origen y qué podemos hacer al respecto. Y la forma más responsable de tratar esto sería acudiendo, digamos, al médico para ver qué tipo de valoración hay que hacer. Acá hay una consulta muy interesante, doña Cinia Cascante, dice que es de Coronado y dice, ¿nos podría explicar cuál es la edad normal para recordar el pasado? Yo no recuerdo ni la escuela, ni el colegio, e incluso he llegado a pensar si en algún momento sucedió. Ok, este es un tema
como dice uno, que se las trae. Usualmente la memoria a largo plazo es la memoria que se conserva por mayor tiempo. Entonces, cuando hay situaciones de nuestro pasado que no recordamos, puede ser que más bien tengamos ahí ciertos bloqueos emocionales. Recordemos que las emociones están de la mano de nuestras memorias y puede ser que hayan eventos fuertes de nuestro pasado, ¿verdad? En psicología nosotros muchas veces les llamamos traumas o eventos complejos que de alguna manera bloquean este proceso que es el proceso de recuperación de la información. Entonces, creo que sería interesante como indagar un poquito más, a ver por qué es que se está dando, porque digamos no es normal, por decirlo así, que no recordemos ciertos eventos, sobre todo eventos importantes relacionados a nuestra memoria a largo plazo. Vamos a una llamada hasta Tibá. Doña Elizabeth, qué gusto tenerla acá con nosotros en Los Doctores. Buenos días, vean, este programa ha sido excelente. Gracias. Yo no me lo pierdo cuando yo, como si pudiera, ¿verdad? No me lo pierdo. Vean, la consulta mía es, tengo una hija de 31 años que desde los 13 padece de epilepsia y ella le han dado muchos medicamentos y como la epilepsia son medicamentos fuertes. Ella antes de los eventos ya de la epilepsia, antes de los 13 años, tenía una excelente memoria, pero ahora está fatal, ¿verdad? Y ella inclusive siempre piensa, yo tenía muy buena memoria, ¿verdad? Lo mismo me pasa a mí, yo también tenía una excelente memoria y desde bastante temprana edad, 40, empecé a tener la presión alta, entonces empecé a tener medicamentos y también tuve una depresión, medicamentos. Lo último que yo he estado tomando, se mantienen varios medicamentos, pero los más nuevos son los esteroides. Y lo mismo siento yo que me ha afectado mucho más la memoria, ¿verdad? A veces también he creído que es por la edad, yo tengo 67 años, pero ahora que lo hablan, ¿verdad? Yo quisiera saber cuál es el efecto de estos tratamientos fuertes, ¿verdad? Esa es mi consulta. Muchas gracias, doña Elizabeth. Bueno, muchas gracias. Creo que aquí hay varios temas importantes. Primero, el de la epilepsia. Sí sabemos que la epilepsia puede tener afectación a nivel de memoria, ¿verdad? Por lo que se produce, por las descargas que se producen a nivel de cerebro. Y en este caso, la recomendación sería acudir a un neurólogo y también, porque es sumamente importante el tratamiento farmacológico que tenga la persona y también hacer una valoración neuropsicológica, que es lo que hacemos los neuropsicólogos, que hacemos una evaluación de cómo están funcionando nuestra capacidad de recordar, la memoria, la atención, el lenguaje. Entonces es más bien algo más de cómo funciona mi cerebro y tal vez en un TAC o en una resonancia o en una neuroimagen vemos más bien la parte estructural. Cuando combinamos ambas podemos tener un panorama más claro de qué es lo que está pasando a nivel cerebral. Con respecto a lo que comenta la señora de los cambios que ella ha notado, usualmente después de los 40 que sí, o sea, se da esa reorganización a nivel hormonal, por decirlo así, y es donde empezamos a ver como estos fallos a nivel de memoria. Eso no quiere decir que haya un deterioro de la memoria, que eso es importante recalcarlo, ¿verdad? Y ella menciona los medicamentos. Exacto. ¿Y qué pasa? Entonces, conforme esto va de la mano del proceso de envejecimiento, también menciona algo sumamente importante, que es la depresión. Cuando nosotros hablamos, se sabe que uno o más de episodios depresivos a lo largo de la vida pueden tener una afectación, digamos, o puede ser un factor de riesgo, ¿verdad? Para la afectación, por ejemplo, de los procesos de memoria o del deterioro cognitivo. Entonces, en la depresión, de hecho, hay un término, y esto es importante, muy brevemente lo voy a mencionar. Ya no se usa tanto, pero se hablaba sobre la pseudodemencia depresiva. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de un posible deterioro o una demencia, siempre tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de un trastorno, por ejemplo, como lo es la depresión. ¿Por qué? Porque se afecta igual, se afecta la memoria, se afecta la velocidad de procesamiento de la información, entonces muchas veces lo podemos confundir y realmente puede ser más un tema de índole emocional o funcional. ¿Y qué pasa? Sí hay ciertos medicamentos que van a afectar y que van a tener un impacto directo en la memoria.
Doctora, son las 10:36 de la mañana. Está muy interesante el tema que estamos conversando acá sobre la memoria, pero vamos a hacer una muy breve pausa porque Pablo Campos de Calle 7 nos trae todos los detalles de qué viene más adelante en Calle 7. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola Mariela, buenos días para usted y buenos días para todos en casa. Aquí seguimos trabajando en el guión para darles un adelanto de lo que veremos en pocos minutos y está relacionado a las pruebas, los exámenes. Resulta que allá al otro lado del mundo, en Europa, ya hay algunas naciones donde están modificando la forma de aprendizaje. Están dejando de lado los exámenes y se están dándole enfoque a la práctica. ¿Sería algo similar en nuestro país? Bueno, los índices indican y los análisis al sistema educativo de nuestro país que es todo lo contrario. Están más enfocados en memorizar que en poner en práctica el aprendizaje. Así que les vamos a presentar información puntual sobre si existe la posibilidad de que se modifique el aprendizaje en nuestro país. Además, les vamos a dar detalles relacionados a las mascotas. En otras naciones del planeta también hay licencias especiales para los trabajadores que pierden a su mascota. Algunas empresas en nuestro país también las aplican, una licencia laboral de un permiso de hasta 3 días en caso de fallecer su mascota. ¿Sería un derecho que deberíamos tener todos los costarricenses? Analizamos también este tema. Y otra información que les vamos a desarrollar está relacionada a la pirámide de alimentos que los Estados Unidos por orden del gobierno la modificó y esta semana se presentó cuál es la nueva pirámide de los alimentos. El gobierno de ese país lo que está incentivando es reducir la obesidad con el cambio de esta pirámide de alimentos, así que nosotros se la vamos a presentar para ver de qué forma podría influir y también impactar la alimentación de los costarricenses. Con esto y mucho más, a partir de las 11 de la mañana aquí en Teletica, les vamos a desarrollar estas y otras informaciones. Bueno, muy interesante, Pablo. Ahí estaremos en sintonía. Recordemos que acá seguimos con la doctora Mariela y más adelante no se despegue de su canal 7 porque saludos, vamos con Calle 7. Saludos. Gracias, Pablo. Saludos. Y bueno, doctora, acá continuamos con las consultas y yo estaba revisando esta muy interesante que nos hace Maritere. Ella dice, bueno, primero felicitarla por el programa de hoy y dice que si ya ha comenzado el deterioro cognitivo, si es posible detenerlo y qué puede hacer en caso de que ya eso haya empezado a ocurrir. Esta pregunta es clave. El deterioro cognitivo, hablamos de que cuando hay deterioro cognitivo hay una disfunción de estas funciones cognitivas, ¿verdad? Sin embargo, todavía no hay un impacto en las actividades de la vida diaria de la persona. Pero no todas las personas que tienen un deterioro cognitivo van a avanzar a un síndrome demencial, pero sí hay un alto porcentaje. Esto es un continuum. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí viene lo importante. ¿Qué podemos hacer para evitar que esto se siga desarrollando? Primero, ejercicio físico regular. Y eso no es solo cuando hay un deterioro cognitivo. El ejercicio físico es uno de los principales factores de protección cerebral. ¿Cualquier tipo de ejercicio? Cualquier tipo de ejercicio, pero sobre todo el ejercicio aeróbico y también el ejercicio de fuerza. ¿Por qué? Y esto es sumamente importante. Hay también un eje que es músculo-cerebro. Cuando nuestro músculo se contrae, se liberan unas proteínas que se llaman las mioquinas. Dentro de estas, el BDNF, que es un factor que es como decir un fertilizante para nuestro cerebro. Por eso es tan importante. Estimula la neurogénesis. Por sobre todas las cosas, de lo que tenemos evidencia que puede mejorar las áreas relacionadas con la memoria, está el ejercicio físico regular y sobre todo el ejercicio de fuerza. Entonces, tanto a nivel de que, bueno, yo tal vez no he hecho mucho ejercicio a lo largo de mi vida, nunca es tarde para empezar. Y siempre va a ser, digamos, seguro, un factor de protección que nos va a proteger y va a ayudar a prevenir o a reducir el riesgo del desarrollo de un deterioro cognitivo o una demencia. Bueno, muy importante, anótela ahí la recomendación de la especialista y nos vamos con esta recomendación hasta Heredia porque ahí tenemos a doña Shirley. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerla en Los Doctores. Muchas gracias. Yo también quisiera hacer una consulta a la doctora. Yo soy una señora de 70 años. Tuve una juventud, o sea, mi memoria siempre estuvo bien. Del 2021 yo padecí vine con
con una depresión por muertes de mi papá, mi mamá, mi nieto nonato. Me fue muy difícil y entonces me mandaron a psiquiatría. Estuve 2 años metida en la casa sin salir, solo lloraba. Entonces empezaron a medicarme con diazepam y todas las medicamentos que terminan en pan, o sea, todos esos medicamentos que lo ponen más que todo a dormir. Y ahora la psiquiatra, la última que me vio, quedé solo con Velnefaxina, que es la que tomo desde el 2021, Epival, que es la que tomo desde el 2021, y ahora me pasaron a clorazepam. Lo que yo he notado y mis hijos me han dicho es, mami, usted no se acuerda de cosas que hizo ayer o no se acuerda de cosas, y yo siempre he sido muy buena de la memoria. ¿Hasta qué punto todos esos medicamentos que le mandan a uno para una cosa le pueden afectar a uno en la memoria, tanto psicotrópico? Digo yo que ahora yo, por ejemplo, lo que hice la semana pasada, hay cosas o lo que le he dicho a mis hijos, no me acuerdo. Y ellos me dicen, mami, ¿pero cómo? Y no me acuerdo, y yo trato y no me acuerdo. Entonces, esos 3 medicamentos se supone que los tengo que tomar, más que todo la Velnefaxina y el Epival. Doña Shirley, muchísimas gracias de verdad por compartirnos su testimonio, su experiencia, y aquí la doctora la tenemos para ayudarle con esta consulta que usted tiene. Gracias por abrirse en los doctores y compartirnos también este testimonio. Así es, muchas gracias, y creo que esto también es algo muy común, ¿verdad? La depresión es el principal trastorno o enfermedad neuropsiquiátrica que hoy en día está en el mundo. Y vamos a ver, sí, como les mencionaba anteriormente, la depresión es un factor de riesgo para un posible deterioro cognitivo. No necesariamente puede que haya un deterioro cognitivo hasta el momento. Habría que hacer una valoración completa para entender qué es lo que está pasando, pero sin embargo sí sabemos que antidepresivos y psicotrópicos y todos estos PAMs, ¿verdad?, entre otro tipo de fármacos, de alguna manera sí pueden afectar, digamos, todo lo que es los procesos de memoria, ¿verdad? Y también otro tipo de procesos relacionados a los procesos de atención y demás. Tal vez acá, para tratar de ayudar a doña Shirley, ella los tiene que tomar, pero sí, ¿cómo entonces contrarrestar este efecto que el medicamento puede hacer para evitar esta pérdida de la memoria? Exacto, entonces es súper importante. Aquí no estamos diciendo que vayan a haber cambios a nivel de tratamiento, y esto es súper importante. Yo soy psicóloga, ¿verdad? Yo siempre se los digo a mis pacientes, cualquier tratamiento que se vaya a dar un cambio tiene que ser bajo estricta supervisión médica, sobre todo si son antidepresivos o antipsicóticos que trabajan a nivel del sistema nervioso central, y si no, más bien es lo que detonamos es una crisis. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y vamos a ver, muchas veces los medicamentos nos ayudan a estabilizar. Sin embargo, hay otras herramientas que también nos ayudan a potenciar. Volvemos al ejercicio físico, volvemos al sueño, volvemos a la alimentación, volvemos a la socialización, ¿verdad? Que ella comentó ahora. Hace 2 años en que tuve muy poco contacto social. Entonces necesitamos estimular otra vez y poner a nuestro cerebro a activarse. Y eso nos va a ayudar. Claro, sabemos que en los procesos depresivos una de las características es esta falta de motivación ¿verdad? Pero sí se puede hacer de manera progresiva, y esto nos va a ayudar a compensar un poquito y a evaluar realmente, y por supuesto la terapia psicológica, que para mí, digamos, muchas veces en estos procesos ahondamos mucho o trabajamos mucho la parte de medicamentos y no trabajamos la parte emocional. Entonces no llegamos realmente a la raíz de por qué se están detonando estas dificultades, y de alguna u otra manera, como mencionamos ahora, cuando hay temas emocionales también se van a afectar los procesos cognitivos, entre ellos particularmente la memoria y la memoria episódica, que es lo que ella está mencionando. Bueno, un abrazo a doña Shirley, esperamos le mandamos que esta un abrazo. recomendación le sea útil, y aquí estamos de verdad para tratar de ayudarla. Y seguimos acá con otra consulta de Fabián. Dice Fabi, más bien no sé si es Fabián o Fabiana, disculpe. Dice Fabi, en la pérdida de la memoria se puede dar un efecto o puede haber una afectación en pérdida de memoria por un factor genético.
Por un factor genético, pues realmente puede ser, ¿verdad? Sin embargo, no es tan común, pero sí puede ser, ¿verdad? Hay factores genéticos que participan en todo y pues obviamente cuando hablamos de ciertas patologías, ¿verdad? Que si bien no definen, ¿verdad? Hay ciertas patologías como la enfermedad tipo Alzheimer que tiene, digamos, tal vez una carga genética, sobre todo la que es de inicio precoz, que tienen tal vez una carga genética un poquito más elevada. Y aclaro aquí, ¿verdad? Porque si no van a decir Alzheimer, no. Sí, el Alzheimer sabemos, o la enfermedad tipo Alzheimer, sabemos que a nivel genético hay ciertas características particulares, sin embargo hay una multiplicidad de factores adicionales que pueden influir. La de inicio precoz, que es aproximadamente el 2% de la población mundial, esa sí tiene una carga genética directa. Tenemos otra llamada, doctora, desde Heredia, nos llama una televidente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Un gusto tenerla acá, Xiomara, si no escucho mal su nombre. No, entonces no. Auxiliadora, discúlpeme, auxiliadora. Adelante con su consulta. O sea, a lo que se están refiriendo sobre la pérdida de memoria, no sé si yo desde pequeña, esa cosa que estaban diciendo que se olvida cuando uno era desde pequeño y esas cosas, yo lo he venido teniendo hace varios tiempos. Ahora yo ya he ido, por ejemplo, también eso que yo hice durante un mes y que yo comience a recordar a ver qué fue lo que hice y eso, me ha ido en aumento. No sé si qué puedo tomar o qué puedo hacer. Ejercicio sí he estado haciendo, pero qué sé yo, no de años, porque yo nunca había hecho ejercicio, sino que lo empecé, qué sé yo, desde casi medio año, casi desde que a octubre puede ser en adelante, pero veo que me va en aumento. Yo quisiera saber qué debo hacer o qué me debo de tomar o qué sé yo, ¿verdad? Para poder, si la memoria, sí he estado, eso que dijeron hace un ratito, de estar, leer en voz alta y memorizar, eso sí lo he estado haciendo con cosas de la iglesia, con salmos y todo eso, a ver, porque yo a veces leo algo y a mí no retengo nada, no sé lo que estoy leyendo. Doña Auxiliadora, muchísimas gracias. Aquí tenemos a la doctora que tal vez le va a dar algunas recomendaciones que usted pueda sumar a esta rutina que usted nos está contando. En estos casos lo importante es entender por qué se están dando estas dificultades. Muchas veces decimos, es que yo leo y no retengo, y a veces más bien es un tema de ansiedad de fondo, que nos bloquea un poquito los procesos atencionales, porque la ansiedad, como hablamos de la depresión, también la ansiedad puede afectar los procesos cognitivos. Entonces, muchas veces tenemos una carga emocional muy fuerte en el momento y eso hace que los procesos de memoria estén, como decir, un poquito más bloqueados, por decirlo así. Entonces, sentimos que no retenemos esa información, ¿verdad? Y puede ser que algo esté fallando, ya sea en este proceso de aprendizaje de nueva información. Ahora, creo que es importante, ella menciona que cada vez digamos, lo va notando más. Cuando nosotros notamos que hay cambios, que estos cambios son, digamos, más evidentes y adicionalmente están afectando en nuestro día a día, es importantísimo consultar. Esto no lo podemos dejar pasar. ¿Por qué? Porque si no llegamos a consulta, cuando decimos, sí, es que esto, yo siento que es normal de la edad, tal vez, ¿verdad? Pero esto me viene pasando desde hace 2 o 3 años y ya perdimos una ventana de tiempo sumamente importante para identificar qué es lo que está pasando y para intervenir. Que no hablamos de que haya un deterioro cognitivo per se, pero sí es importante. Entonces yo les recomendaría, antes que nada, puede seguir haciendo todos los ejercicios que está haciendo, ejercicio físico, sueño, alimentación, esto que ella menciona, si son cosas que le gusta de la iglesia, con mayor razón porque me motiva más, pero no deje de consultar a un médico para hacer una valoración. Bueno, se nos fue el tiempo volando, doctora, son las 10:50 de la mañana, ya llegamos al final del consultorio, pero vamos a hacer una breve pausa y vamos a irnos a conocer qué se celebra en el mundo de la ciencia hoy, un 13 de enero. Vamos a ver. Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha dedicada a crear conciencia sobre una enfermedad que afecta la salud emocional, física y social de millones de personas en todo el mundo. La depresión no es solo sentirse triste por unos días, puede provocar cansancio constante, problemas de sueño,
falta de concentración, cambios en el apetito y pérdida de interés por actividades cotidianas. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial y puede presentarse en cualquier etapa de la vida. La buena noticia es que tiene tratamiento y que una atención oportuna puede mejorar de forma significativa la calidad de vida. Gracias por continuar acá con nosotros en Los Doctores. Hoy estamos hablando sobre la pérdida de la memoria, precisamente con la especialista Mariela Alpizar. Doctora, repasamos algunas de las recomendaciones que podemos hacer y ahora venimos a someter a mito o verdad algunas de esas creencias vinculadas precisamente a este importantísimo tema. Mito o verdad. ¿La pérdida de la memoria solo aparece en personas adultas mayores? Esto sería un mito. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que la edad es un factor que puede afectar por este proceso de envejecimiento cerebral, ¿verdad? Los procesos de memoria también pueden haber otro tipo de condiciones que pueden tener un impacto directo sobre la memoria, como por ejemplo la depresión, como por ejemplo la ansiedad, como por ejemplo personas que han pasado por procesos de quimioterapia, como por ejemplo esta transición neuroendocrina y esta remodelación en la etapa de la menopausia, personas que tienen otro tipo de condiciones que también pueden tener un impacto directo sobre la memoria. Sin embargo, sí es importante tenerlo presente, no asociar pérdida de memoria particularmente con la edad, porque si no lo normalizamos, pero sí es importante, si notamos cambios, acudir a un especialista, a un médico especialista para hacer una valoración. Vamos con la siguiente, muy interesante, doctora, con la número 2, me ayuda ahí con la flechita, muchísimas gracias. ¿Mito o verdad? ¿Olvidar nombres o citas de vez en cuando es siempre una señal de enfermedad? Esto es un mito. O sea, cuando nuestro cerebro, digamos, lo que hablamos ahora, tiene una capacidad, la memoria a largo plazo es más ilimitada, pero nuestra memoria a corto plazo y nuestra memoria de trabajo tiene una capacidad más limitada y nuestro cerebro no va a guardar cosas que no son relevantes. Es como decir nuestra bandeja de correo. Si nosotros no borramos correos que no son relevantes, ahí se nos va a hacer un colocho. Entonces, igual pasa en nuestro cerebro. Las cosas que no son relevantes o que son momentáneas y que no se da esa repetición o no se da ese cableado, por decir así, a nivel de nuestras neuronas, si para nuestro cerebro ya no es importante o nosotros codificamos de que esa información tal vez no es tan importante, se descarta. Vamos con la siguiente de mito y verdad. Nos ayuda ahí la doctora, muchas gracias. ¿Mito o verdad? ¿La falta de vitamina B12 puede afectar a la memoria? Esto sí es verdad. La falta de vitamina B12, cuando están los niveles de vitamina B12 bajos, podemos encontrar estas dificultades a nivel de memoria, porque la vitamina B12 es sumamente importante en esto que hablamos anteriormente, que es la mielina, que es el recubrimiento de los axones. Entonces, la velocidad en la que procesamos la información que viene de la mano de los procesos de aprendizaje y particularmente de los procesos de memoria, puede que se vea afectada. Entonces, es importante tratar cuando hay una deficiencia de vitamina B12. ¿En dónde hay vitamina B12? Vitamina B12 bueno, vamos a ver, hay ciertos protocolos médicos que ayudan con ciertos medicamentos, bueno, ¿verdad? Con la vitamina que se puede inyectar, pero también, por ejemplo, en huevos, en carnes rojas, en granos o en alimentos que vienen fortificados con este tipo de vitamina. Vamos con la cuarta, ¿mito o verdad? ¿Dormir mal durante varias noches seguidas puede provocar fallas de memoria? Esta es verdad y este es tan importante y se los voy a explicar rápidamente con un pequeño experimento que se hizo. Durante la noche nosotros consolidamos lo que aprendemos durante el día. En la Universidad de Berkeley se hizo un estudio en el que agarraron 2 grupos de estudiantes y a los 2 grupos de estudiantes los pusieron a aprenderse lo mismo. Y luego al grupo 1 le dieron 3 noches de sueño continuo normal, ¿verdad? Y al grupo 2 lo privaron de sueño la primera noche y después le dijeron noche 2 y noche 3 pueden dormir normal. Pero en esas primeras 24 horas los privaron de sueño. ¿Qué pasó? Que aproximadamente este segundo grupo que fue privado de sueño, aproximadamente tuvo una disminución a nivel de recuperar esa información hasta en un 50%. Entonces, durante el sueño, no solo se limpia nuestro cerebro, sino que se consolidan los procesos de memoria. Bueno, duerma bien si quiere buena memoria. ¿Mito o verdad? ¿Los cambios hormonales en la menopausia influyen en la memoria?
¿verdad? Y eso creo que ya lo conversamos. Sabemos que la caída de los estrógenos y la progesterona pueden tener un impacto directo, particularmente en nuestros procesos de memoria. La sexta mito, ¿verdad? Una mala alimentación puede afectar la memoria y la concentración. Claro, ¿cómo estamos nutriendo nuestro cerebro? ¿Verdad? Entonces es sumamente importante la hidratación, los alimentos que hablamos anteriormente y la alimentación. Y no solo eso, sino también cuando consumimos alimentos ultraprocesados, alimentos altos en azúcares y alimentos altos en grasa, van a producir inflamación y van a producir un posible deterioro cognitivo. Y la última, mito o verdad, la ansiedad puede causar olvidos frecuentes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el cortisol tiene un impacto directo sobre este área del hipocampo que conversamos anteriormente, ¿verdad? Afecta también el lóbulo frontal, los procesos de atención. Entonces esto, el no lograr focalizar la atención, nos afecta en el proceso de aprendizaje y por ende también puede causar estos olvidos frecuentes. Muy breve, doctora, llegamos al final del programa, pero ¿cuál es una señal que yo debo detectar de ya un olvido que no es normal, que amerita que yo haga una revisión y qué puedo hacer? Primero, es sumamente importante ver, digamos, con qué frecuencia se dan esos olvidos, ¿verdad? También evaluar, si bien pueden que hayan cambios leves, porque muchas veces nosotros nos evaluamos con respecto a años anteriores, pero si bien esos olvidos yo los noto o los nota un familiar mío y me doy cuenta que cada vez son más frecuentes, que están afectando mis actividades del día a día y que están teniendo un impacto sobre mi funcionalidad, es sumamente importante acudir a un especialista y hacer una evaluación para entender por qué se está dando y dar el tratamiento necesario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando hay un deterioro por una enfermedad neurodegenerativa que cuando hay una dificultad de memoria por un trastorno depresivo. Entonces, por eso es tan importante identificar. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. A la orden y yo feliz de estar aquí. Muchas gracias. Sin duda aprendimos muchísimo hoy sobre la memoria. Recordarle que su cita médica es de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Hoy se nos acabó ya esta cita médica, pero recordarle que mañana tenemos un nuevo tema que usted también podrá tener a disposición a un especialista para consultarle. Gracias por acompañarnos y nos despedimos y lo dejamos en compañía de Calle 7.